Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida a la lección número 3 de la escuela sabática, que esta semana se titula El contrato del diezmo. Vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permite estudiar su santa y bendita palabra. Y ahora, Señor, que vamos a estudiarla, queremos pedir su bendición y su dirección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 10, y dice el texto de la palabra de Dios: Traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El autor de la lección del día sábado está enfatizando que cuando Abraham recobró todo el botín que habían perdido los habitantes de Sodoma y Gomorra cuando fueron secuestrados por los reyes que le hicieron la guerra, los reyes de Sodoma y de Gomorra estaban tan agradecidos que le dijeron a Abraham que se quedara con todo el botín. Él no solamente rechazó esta oferta, sino que también diezmó todo lo que tenía y se lo entregó al rey de Salem y al sacerdote del Dios Altísimo, a Melquisedec. Y con esto el Señor le aseguró en el siguiente capítulo que él iba a ser su protector y su galardón iba a ser de sobremanera grande. Es decir, el Señor le estaba asegurando que él iba a proveer todo lo que él necesitara. Tiempo después también nosotros encontramos que su nieto Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, le prometió a Dios darle el diezmo de todo lo que Dios le diera si él le daba la seguridad de que iba a estar con él, lo cual así fue. Jacob fue prosperado en la casa de Labán su tío y él diezmaba de todo lo que Dios le iba dando. Y luego también en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, nosotros encontramos que Dios instituyó directamente el establecimiento del diezmo. Y ese es un contrato que Dios hace entre cada uno de nosotros que queramos entrar en una sociedad con Dios, que nosotros podamos aceptar a Dios como nuestro socio, y Él promete bendecirnos sobremanera grande, y es una forma que Él pide que nosotros lo probemos. Así que la lección de esta semana está muy interesante. El día domingo de la lección se titula El diezmo equivale a un décimo. El texto clave de este día lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20, y leo la palabra de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Otro texto de referencia para este día, o otros textos, los encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos del 1 al 9, y en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 13, 14, y versículo 20 al 22 del mismo capítulo 28. Muy bien. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, es la primera vez que nosotros encontramos la palabra diezmo. Y la última vez que se encuentra la palabra diezmo en la Biblia es en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, y el apóstol San Pablo hace referencia a la misma historia del libro de Génesis, cuando Abraham le entregó los diezmos de todo el botín a Melquisedec, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo, y hace una analogía que era un tipo de Cristo. Y de esa manera él dice que le entregó directamente los diezmos a Dios mismo. Porque hay muchos que aseguran que el diezmo era exclusivo para el pueblo de Israel y que solamente era para los israelitas, para que la tribu de Leví se sostuviera, ya que ellos no tenían herencia en la Canaán terrenal. Pero aquí encontramos que la primera vez que se entregó los diezmos fue a Melquisedec por medio de Abraham, y la última vez que se menciona la palabra diezmo es en el libro de Hebreos,
haciendo referencia a la misma historia. Esto es muy notorio porque la palabra diezmo significa, como lo menciona la lección, la décima parte o el 10% de nuestros ingresos o de nuestras ganancias. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, pero lo que Dios pide que nosotros le devolvamos es una décima parte de nuestros ingresos o de nuestras ganancias o de nuestras posesiones. Y de hecho, Abraham lo hizo de una forma directa a Melquisedec. En este mismo día también nosotros encontramos nuevamente la historia que mencionábamos en el día sábado, cuando Jacob iba huyendo de su hermano y este joven soltero le prometió a Dios que le iba a devolver el diezmo sin falta si él estaba con él y lo protegía en su huida a la tierra de Labán, su tío, que iba huyendo de su hermano Esaú. Así que nosotros encontramos varias referencias bíblicas de que inclusive antes del establecimiento de las normas al pueblo de Israel, de los diezmos y las ofrendas, Dios ya había establecido estos principios mucho antes. De hecho, el Espíritu de Profecía menciona de que inclusive antes de la caída el ser humano le presentaba tributos y ofrendas de gratitud a Dios el Creador, porque todo lo que nosotros tenemos y poseemos es porque Dios nos lo ha dado. Así que el diezmo significa prácticamente la décima parte o el 10% de lo que nosotros tenemos, y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros si le reconocemos como el dador de todo lo que tenemos. El día lunes de la lección se titula ¿Dónde está la tesorería? Los versículos para este día los encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 10, y leo la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El alfolí significa tesorería o el lugar que Dios designa para que nosotros podamos llevar los diezmos y las ofrendas. Ahora, cuando el Señor dice y hay alimento en mi casa, Él se está incluyendo, ¿no? De que ese es su lugar que Él ha designado para que nosotros podamos adorarle con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero muchos pueden preguntarse dónde entonces podemos llevar los diezmos y las ofrendas al Señor. ¿Cuál es el alfolí? ¿Cuál es la tesorería? Bueno, en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos un texto muy importante que nos da una referencia bíblica de cómo nosotros podemos entender dónde está la tesorería o el alfolí de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 14, aquí nos da una referencia bíblica. Si no, dice, no, voy a leer desde el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, a la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere,
en una de las tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Muy bien, el principio bíblico que nosotros encontramos acá, el Señor, antes de que el pueblo de Israel entrara a la Canaán terrenal que Él les prometió al pueblo de Israel, les había designado que cuando entraran al lugar de la promesa, a la tierra prometida, Él iba a establecer un lugar para que el pueblo llevara sus diezmos, sus ofrendas, los holocaustos y los sacrificios. En un principio, antes que se construyera el templo del Señor, el santuario, se había designado el lugar de Silo, pero luego con la construcción del templo, que fue construida por Salomón, recordemos que había un santuario portátil, ¿no?, que se desarmaba y se llevaba de un lugar a otro, y en ese santuario que Dios le mostró a Moisés, que era copia del santuario celestial, ahí se llevaban los sacrificios y se utilizaba todo lo referente al servicio religioso. Ese lugar estaba en medio del pueblo mientras ellos andaban ambulantes por el desierto. El santuario se establecía y las tribus, 3 se establecían al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente, y el santuario estaba en medio del pueblo. Ese fue el mandato de Dios cuando le dijo a Moisés: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y precisamente era de una forma muy simétrica y ordenada, como el pueblo, eran muchas personas, ¿no?, de cada tribu, alrededor de 1 millón de personas, y el pueblo pues se reprodujo de manera grande, anduvieron 40 años deambulantes por el desierto, y de esa manera se estableció. Ahora, cuando Salomón construyó el templo, fue en el templo de Jerusalén que el Señor designó que deberían de llevarse todos los servicios religiosos, y ahí tendrían que presentar todos sus ofrendas, sus sacrificios, incluyendo los diezmos. Los israelitas se presentaban 3 veces al año en las 3 fiestas que se llevaban a cabo para todo el pueblo de Israel, y cuando los israelitas se presentaban, ahí llevaban sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios, sus votos en Jerusalén, en el templo, y de ahí se distribuían para todos los levitas que trabajaban en la obra del Señor, porque ellos no tuvieron heredad en la parte de la tierra que Dios les prometió. Ahora, basado en ese principio bíblico, la Iglesia Adventista del Séptimo Día también ha designado que nosotros podemos llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia local. De la iglesia local, los diezmos se distribuyen para la asociación, y luego también la asociación se rige por misiones, por asociaciones, por conferencia, y de esa manera la iglesia está organizada. Pero los diezmos se distribuyen para que los levitas de hoy, que son los ministros, puedan ser sostenidos en la obra de predicar el evangelio. Ahora, ¿eran los levitas perfectos en el tiempo de Israel? De ninguna manera. ¿Son los ministros perfectos en el tiempo de hoy? De ninguna manera. Pero el que ha dado la orden que nosotros llevemos nuestros diezmos para que haya alimento en su casa es Jehová el Señor, y es a Él que nosotros tenemos que obedecerle. Ahora, si hay alguien que pues hace mal uso de estos asuntos del Señor, pues esa persona va a recibir cuenta, Dios le va a pedir cuenta a Él. Nuestro deber es obedecer a Dios en lo que Él nos manda, y esto pues Dios lo ha establecido en su santa y bendita palabra, y hay grandes promesas de bendiciones para todo aquel que cumple esta parte del pacto que Dios hace con cada ser humano que le acepta como Señor y como Salvador. El día martes de la lección se titula El propósito del diezmo. Los textos claves para este día los encontramos en el libro de Levítico, capítulo 27 y versículo 30. Y leo la palabra de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El siguiente versículo lo encontramos en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21 al 24. Y dice la palabra de Dios:
Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora, basado en este principio bíblico, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, los levitas que no tenían heredad en la tierra de Canaán eran sostenidos por el pueblo a través de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos específicamente. El diezmo, la palabra de Dios dice que es de Jehová nuestro Dios, es cosa sagrada para el Señor. De hecho, todo lo que nosotros tenemos es de Dios, pero el diezmo es algo sagrado y es del Señor. Ahora, como es de Él lo designó para la tribu de Leví en el pueblo de Israel, porque ellos no tenían heredad, no tenían dónde sembrar, y el trabajo de ellos no era la agricultura ni la ganadería, que eran las dos fuentes de sostenimiento para el resto del pueblo. El trabajo de ellos era exclusivamente el servicio en el tabernáculo, en los asuntos religiosos. Ese era todo su enfoque, para que los israelitas no se acercaran impíamente a los asuntos del Señor. Los levitas eran los responsables de llevar los asuntos religiosos de todo el pueblo, y ellos eran sostenidos con el diezmo. Ahora los levitas de la actualidad son los ministros, los pastores, que tampoco deben de tener un trabajo peculiar, sino que todo el trabajo de ellos es llevar los asuntos de la iglesia, los asuntos religiosos, tratar con los problemas de los hermanos, orientar, pastorear, dirigir, predicar la palabra de Dios. Este es el trabajo de ellos. Así es que, así como Dios estableció el diezmo para los levitas del Antiguo Testamento, el diezmo es aplicado para los levitas del Nuevo Testamento, es decir, los ministros y los pastores que se dedican a la obra del Evangelio, al servicio del Evangelio. De hecho, la palabra de Dios dice que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Así que es un principio bíblico y es un principio sagrado que Dios lo ha establecido. Y ahí debe de estar nuestro enfoque, no en lo que muchos puedan hacer erróneamente, sino en lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. El día miércoles de la lección se titula Diezmar sobre el ingreso bruto o neto. El texto clave para este día lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16. Este día prácticamente hace una pregunta: si nosotros debemos de diezmar de lo que ganamos en bruto, o después de las deducciones que nos hacen de los impuestos federales y estatales, al menos aquí en Estados Unidos, o tal vez alguna otra deducción que usted pueda tener, ¿no? Hay quienes que, por ejemplo, primero pagan sus cuentas, su renta, su comidita, y lo que queda, ahí pues de ahí apartan el diezmo. Y bueno, vamos a ver cuál es el principio bíblico que nosotros encontramos en esta lectura bíblica. Primera de Reyes 17, 9 al 16. Dice la palabra de Dios: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Muy bien, el principio bíblico que nosotros encontramos acá en esta historia de la viuda de Sarepta es que había una hambruna en toda la tierra y la viuda prácticamente estaba desamparada, ¿no? De hecho, en tiempos de abundancia las viudas eran auxiliadas por las personas porque no tenían quien tuviera sostén sobre ellas, porque prácticamente su esposo había fallecido. Y en este contexto de que una hambruna estaba sobre toda la tierra porque no había llovido por muchos días y faltaban varios años más, un promedio de 3 años y medio, para que el Señor volviera a enviar lluvia sobre la tierra por causa de la idolatría, Elías se presentó por orden del Señor ante esta viuda y él le pidió primero un vaso de agua, a lo cual ella fue y iba a traérselo. Él la volvió a llamar y le dijo: tráeme un bocado de pan. Y ella le dijo: no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite para cocerlo para mí y para mi hijo, y luego nos vamos a dejar morir porque ya no hay más que comer. Elías le dijo: no temas, haz como has dicho, pero tráemelo a mí primero. Ahora, el principio bíblico es de que nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar. Y esto es un acto de fe. Porque la promesa para esta viuda que hizo, así como Elías le dijo, que puso al profeta de Dios primero. Ahora, muchos pueden preguntarse: pero este es un acto egoísta de parte de Elías. Bueno, es que no era Elías quien lo había mandado, era Dios que lo había mandado. Y cuando ella obedeció a la palabra de Dios por medio del profeta Elías, dice que la tinaja del aceite no vació, ni la harina no escaseó. Y ellos comieron, ella y toda su casa, durante muchos días. Fueron sostenidos porque ella se desprendió de lo poquito que tenía. Y eso es lo que la lección está diciendo, ¿no? Con esta pregunta: si nosotros diezmamos de lo que nos queda o de lo que ganamos netamente. Bueno, Dios merece todo lo mejor. Dios merece lo primero en todo, y debemos de ponerlo en primer lugar. De hecho, hay otra historia bíblica de una viuda que dio todo lo que tenía, y el Señor Jesucristo dijo de que ella había dado más que todos los que estaban ahí presentes, porque todos daban de lo que les sobraba, y ella dio todo lo que tenía. Y no le dijo: Señor, ¿usted qué está haciendo? Usted no tiene para comer, tome mejor para usted. Sino que él aceptó su ofrenda, y esta ofrenda de esta señora ha recolectado muchas ofrendas más en la historia de la cristiandad que cualquier otra historia en la Biblia. Pero también aquí nosotros encontramos un principio bíblico, que nosotros debemos de darle a Dios el primer lugar y lo mejor que nosotros tenemos. Es decir, de la abundancia, de lo neto, de lo que ganamos. De ahí nosotros debemos de apartar el diezmo para el Señor y dejarle a Dios los resultados, porque Él ha prometido que la harina no escaseará ni el aceite disminuirá, y que nos va a sostener si nosotros confiamos en Él. Y este es un asunto de fe y confianza en el Señor, así que nosotros podemos ponerlo a prueba. El día jueves de la lección se titula Un diezmo honesto o fiel. Los textos claves para este día lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, y leo la palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí nosotros tenemos mucho que hablar acerca de este versículo, que el Señor a nosotros nos llama que somos sus administradores de los misterios del Señor, y se requiere que cada administrador sea hallado fiel. De hecho,
la lección enfatiza, un diezmo honesto o fiel. Pero lo que la palabra de Dios está enfatizando es la palabra fidelidad, porque más que honestidad, el Señor quiere fidelidad. Otro texto de referencia para este día lo encontramos en el libro de San Mateo 25, capítulo 25, versículo 19 al 21. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Nuevamente, lo que el Señor está pidiendo de cada uno de sus siervos, que nos ha entregado grandes y ricas bendiciones de lo alto, es que seamos fieles en todo, incluyendo los diezmos. Debemos de devolverle a Dios los diezmos de una forma fiel, reconociendo de que Él es el dador de todo lo que nosotros tenemos y que poseemos. Y en esta semana nosotros hemos encontrado algunos principios importantes. Número 1 es de que los diezmos significa la 10ª parte o el 10% de nuestros ingresos o de nuestras ganancias. Número 2 es que debemos de llevar los diezmos al alfolí, a la tesorería de Dios, para que haya alimento en su casa, para que de esa manera se pueda predicar el evangelio a todas partes del mundo por los ministros que se dedican a la labor de predicar el evangelio. Número 3, debemos de llevarle a Dios las ganancias netas, ¿verdad? El 10% de las ganancias netas, no lo que sobra, no lo que nos queda, sino que debemos de poner a Dios en primer lugar, como la viuda de Sarepta lo hizo con el profeta de Dios, el profeta Elías. Y entre otras cosas, si bien es cierto de que hay mucha controversia al respecto de esta temática y hay muchos que se aprovechan con respecto a la administración de los diezmos del Señor, pero el Señor le pedirá cuenta a cada siervo fiel. El Señor nos manda a nosotros a que nosotros devolvamos fielmente nuestros diezmos para que el evangelio pueda ser predicado. Y hay de aquel que se enriquezca de los diezmos del Señor y que sea infiel con el dinero que Dios ha designado de una forma sagrada y santa, que es que lo designó para sí mismo. Así que nuestro enfoque debe estar no en lo que muchos hacen, que sí es cierto que se da, incluyendo nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero la palabra de Dios es clara de que nosotros debemos de ser fieles a Dios, porque el Señor pedirá cuentas a cada uno de lo que nosotros hayamos hecho con lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que nosotros podamos tener esa confianza, esa seguridad de que nosotros personalmente debemos de ser fieles a Dios en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó y fue de edificación para tu vida, te sugiero que lo puedas compartir a través de todas tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal de Verdades Eternas, que puedas suscribirte, que puedas darle un clic a la campanita para que puedas estar al tanto de nuestros contenidos. Recuerda que este canal está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te hago una cordial invitación para la próxima semana para que nos acompañes al estudio de la lección número 4 de la Escuela Sabática, y el título de esta próxima semana es Las ofrendas para Jesús. Así que esperemos de que puedas estudiar con nosotros. También haciéndote un recordatorio que este es nomás un resumen de la lección de la Escuela Sabática, en el cual tú puedes profundizar más en el estudio de la palabra de Dios y puedes rescatar muchísimas lecciones más en la lección de tu escuela sabática. Así que puedes dedicar mucho más tiempo en tu casa al estudio de estas maravillosas lecciones. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Hasta la próxima semana.